En el corazón de España, un niño tímido y soñador, José Luis Perales, se sienta en su habitación. Las paredes están cubiertas de pósters de sus ídolos. La guitarra, su única amiga, reposa a su lado. Cada acorde que toca es un susurro de esperanza. Pero, ¿qué pasará cuando la música se detenga para siempre? José Luis ha crecido en un mundo donde la música es su refugio. Sin embargo, la vida no siempre es un canto. En su mente, una batalla interna se libra. La presión de ser el mejor, de cumplir con las expectativas, lo consume. Cada nota que toca es un grito de libertad, pero también un recordatorio de su miedo a fracasar. Un día, mientras ensaya, recibe una llamada. Es su manager. La voz al otro lado del teléfono es fría y directa. José, tienes que elegir. Tu carrera o tu familia. El corazón de José se detiene. ¿Cómo puede decidir entre su pasión y su amor? La música es su vida, pero su familia es su alma. La angustia lo envuelve. Se siente atrapado en un laberinto sin salida. La presión aumenta. La fama lo llama, pero el eco de su madre llorando resuena en su mente. ¿Es el éxito realmente lo que desea? ¿O es solo un espejismo que lo aleja de lo que realmente importa? Mientras la noche cae, José se sienta en el borde de su cama. La guitarra en su regazo, las lágrimas caen sobre las cuerdas. Cada lágrima es una nota de dolor. La música, que una vez lo liberó, ahora se convierte en su prisión. ¿Puede un hombre ser feliz si pierde lo que ama? La pregunta lo atormenta. La decisión se cierne sobre él como una sombra. ¿Debería seguir su sueño o regresar a su hogar? La lucha entre el deseo y la responsabilidad lo consume. La música, que una vez fue su salvación, ahora se siente como una carga. En ese momento, un rayo de luz atraviesa la ventana. José mira hacia afuera. La luna brilla intensamente, como un faro en la oscuridad. Pero, ¿es realmente una señal de esperanza o solo un recordatorio de lo que podría perder? La música se detiene. El silencio es ensordecedor. José se enfrenta a su reflejo en el espejo. Ve a un niño asustado, pero también a un hombre que debe tomar una decisión. ¿Qué camino elegirá? ¿El de la fama o el del amor? La pregunta resuena en su mente. La respuesta parece inalcanzable. La cámara se acerca a su rostro, capturando la lucha en sus ojos. La música, que lo ha acompañado toda su vida, ahora se siente distante. ¿Puede un hombre encontrar su voz en medio del caos? La noche avanza. José se levanta y camina hacia la ventana. Mira las estrellas. Cada una brilla con una historia, un sueño. Pero, ¿qué pasará con su historia si elige mal? La incertidumbre lo consume. La decisión está a un paso. La cámara se aleja lentamente, dejando a José en su dilema. La música comienza a sonar suavemente, como un eco lejano de lo que podría ser. Pero, ¿será suficiente para guiarlo hacia la respuesta correcta? La pregunta final se cierne en el aire. ¿Puede un hombre encontrar su camino cuando el telón cae y la música se detiene para siempre? La respuesta está en sus manos, pero el tiempo se agota. La lucha apenas comienza. Desde su infancia en Castejón, Perales se sentía diferente. La música lo llamaba, pero su timidez lo mantenía atrapado en un rincón oscuro. Cada vez que escuchaba una melodía, su corazón latía con fuerza. Era un mundo donde podía ser libre, donde las notas lo envolvían como un abrazo cálido. Pero, ¿cómo podía un niño, que apenas podía hablar en voz alta, convertirse en la voz de una generación? En su casa, la música era un refugio. Su madre cantaba mientras cocinaba, llenando el aire con melodías que parecían flotar. Perales se sentaba en un rincón, observando. La risa de su madre era un canto, pero él no podía unirse. La timidez lo mantenía cautivo. ¿Por qué era tan difícil expresar lo que sentía? ¿Por qué las palabras se desvanecían en su garganta?
Cada día al salir de la escuela se encontraba con sus compañeros. Ellos hablaban, reían, compartían sueños. Pero él solo escuchaba. La música seguía sonando en su mente, pero su voz permanecía en silencio. La lucha interna crecía. ¿Era suficiente con soñar? ¿Podía realmente ser alguien si no se atrevía a hablar? Una tarde, mientras caminaba por el parque, escuchó a un grupo de jóvenes tocando la guitarra. Las notas vibraban en el aire, llenando el espacio con una energía que lo atraía. Se acercó, su corazón palpitando. Quería unirse, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si no lo aceptaban? ¿Y si se reían de él? La pregunta lo atormentaba. La música lo llamaba, pero su miedo lo mantenía alejado. Observó cómo sus dedos se movían con destreza. La pasión en sus rostros era palpable. En ese momento Perales sintió una punzada de envidia. ¿Por qué no podía ser como ellos? La lucha entre su deseo de pertenecer y su miedo a ser rechazado lo desgarraba. La música era su salvación, pero también su condena. Esa noche se encerró en su habitación. La guitarra de su padre estaba en un rincón, cubierta de polvo. La miró, sintiendo una conexión profunda. ¿Podría ser su voz? ¿Podría transformar su timidez en algo hermoso? Con manos temblorosas la tomó. Las cuerdas vibraron bajo sus dedos, y por primera vez dejó que su voz saliera. Era un susurro, pero era un comienzo. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. Cada nota que tocaba era un paso hacia la libertad, pero también un recordatorio de su miedo. La voz interior que le decía que no era lo suficientemente bueno lo seguía atormentando. ¿Podría realmente ser un músico? ¿Podía superar su timidez y compartir su música con el mundo? Los días se convirtieron en semanas. Perales practicaba en secreto, cada vez más decidido a enfrentar sus miedos, pero la presión crecía. La expectativa de ser alguien, de ser escuchado, lo abrumaba. La música era su pasión, pero también su carga. ¿Cómo podía ser la voz de una generación si no podía ser él mismo? Un día, decidió dar un paso audaz. Se inscribió en un concurso de talentos local. La noche del evento el auditorio estaba lleno. Las luces brillaban, y el murmullo del público resonaba en sus oídos. El miedo lo invadió. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué había creído que podía hacerlo? La pregunta lo asfixiaba. Cuando llegó su turno, el mundo se detuvo. Se paró frente al micrófono, el corazón latiendo con fuerza. Las miradas del público lo atravesaban. En ese instante, la lucha interna alcanzó su clímax. Debería dar un paso atrás y huir. O debía enfrentar su miedo y dejar que su voz resonara. Tomó una respiración profunda. Cerró los ojos y recordó las melodías que lo habían acompañado desde niño. La música que había guardado en su corazón. Con un movimiento decidido, comenzó a tocar. Las notas fluyeron, y su voz emergió, temblorosa al principio, pero cada vez más fuerte. La conexión con el público fue instantánea. La magia de la música lo envolvió. En ese momento, Perales comprendió algo fundamental. La música no solo era su refugio, sino también su liberación. La lucha no había terminado, pero había dado un paso hacia adelante. La voz de una generación no se trataba solo de ser escuchado, sino de ser auténtico. La música era su verdad, y finalmente estaba listo para compartirla. Desde pequeño, Perales se sentía atrapado en un mundo que no le pertenecía. La música era su refugio, su escape. Cada nota que tocaba en su viejo piano resonaba en su corazón, pero la vida le exigía más. La ingeniería era un camino seguro, un futuro predecible. Sin embargo, cada día que pasaba en la universidad, su alma se marchitaba un poco más. La presión de su familia era abrumadora. Estudia, hijo. La música no te dará de comer, le decían. Pero en su interior, una voz susurraba. ¿Qué pasará si nunca lo intentas? Esa pregunta lo atormentaba. La lucha entre el deber y la pasión se intensificaba. ¿Era egoísta perseguir un sueño que podría llevarlo a la ruina? Un día, mientras caminaba por el campus, escuchó a un grupo de estudiantes tocando en la plaza. La melodía lo atrapó. Se detuvo, sintiendo cómo la música lo envolvía.
En ese instante decidió que no podía seguir ignorando su verdadero yo. La decisión de dejar la ingeniería fue un acto de valentía, pero también de desesperación. Sabía que el camino hacia la fama estaba lleno de sacrificios. Los primeros meses fueron difíciles. Perales se sumergió en el mundo de la música, pero la realidad lo golpeó con fuerza. Las audiciones eran implacables. Rechazos tras rechazos. Cada no era un puñal en su corazón. La duda comenzó a asomarse. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Era realmente un músico o solo un soñador? Las noches se convirtieron en su compañera. En su pequeño apartamento, las paredes estaban cubiertas de partituras y letras. La soledad lo abrazaba, pero la música seguía siendo su luz. Sin embargo, cada acorde que tocaba venía acompañado de un eco de su pasado. La voz de su padre resonaba en su mente. No te desvíes del camino seguro. Esa lucha interna lo consumía. ¿Era un traidor a su familia por seguir su pasión? Un día, mientras tocaba en un bar local, conoció a Clara. Ella era una cantante con un talento deslumbrante. Juntos, comenzaron a crear música. La conexión fue instantánea. Pero a medida que su relación se profundizaba, Perales se dio cuenta de que su éxito podría significar el fracaso de Clara. La culpa lo invadió. ¿Podría él brillar sin apagar su luz? Las noches de ensayos se convirtieron en un campo de batalla emocional. Perales luchaba con la idea de que su éxito podría costarle a Clara su propia carrera. La presión aumentaba. ¿Era justo que su sueño se construyera sobre el sacrificio de alguien a quien amaba? La música que una vez lo liberó ahora lo mantenía cautivo. Un día, Clara le confesó su miedo. ¿Y si no llegamos a ser lo que soñamos? ¿Y si todo esto es en vano? Sus palabras lo golpearon como un rayo. La duda se convirtió en un monstruo que devoraba su confianza. Perales se enfrentó a una encrucijada. Debería seguir adelante, arriesgando su relación, o dar un paso atrás y proteger a Clara. La noche de su primera gran presentación llegó. El lugar estaba lleno. Las luces brillaban intensamente. En el escenario, sintió la presión de sus decisiones. La música comenzó a fluir, pero su mente estaba en caos. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si su éxito significaba la caída de Clara? Mientras tocaba, recordó todas las noches de soledad, los sacrificios, las dudas. La música se convirtió en un grito de liberación. En ese momento, entendió que su viaje no solo era sobre él, era sobre todos los que habían creído en él, incluido Clara. La melodía se transformó en un himno de esperanza. Al finalizar la actuación, el aplauso resonó en sus oídos, pero en su corazón, la pregunta seguía presente. ¿Valía la pena el sacrificio? La fama era dulce, pero el costo era alto. Perales se dio cuenta de que el verdadero éxito no solo se medía en aplausos, sino en la capacidad de amar y ser amado, incluso en medio de la lucha. La música lo había llevado a un lugar inesperado. La fama brillaba, pero el eco de su decisión lo perseguía. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su pasión y su amor? La respuesta seguía siendo un misterio, pero en su corazón sabía que la lucha apenas comenzaba. La música de Perales resonaba en cada rincón del país. Su voz, suave y melódica, se había convertido en un refugio para muchos. Pero detrás de esa imagen de éxito, la realidad era otra. La fama lo había atrapado en una red de compromisos y expectativas. Cada día el teléfono sonaba más. Cada día las solicitudes aumentaban. Pero, ¿a qué costo? En su hogar, la atmósfera era tensa. Su esposa, Marta, lo miraba con preocupación. Ella sabía que la música era su pasión, pero también entendía que la fama podía ser un monstruo insaciable. Las noches en vela, las giras interminables y las entrevistas que nunca parecían terminar. Todo eso estaba robando a Perales de lo que más amaba, su familia. Una tarde, mientras Perales ensayaba en el estudio, recibió un mensaje. Era una invitación para un evento exclusivo.
la oportunidad de brillar aún más. Pero al mirar la pantalla, sintió un nudo en el estómago. ¿Debería ir o debería quedarse en casa con su hija, que lo necesitaba más que nunca? La pregunta lo atormentaba. ¿La fama o la familia? ¿Qué elegiría? Esa noche, la cena fue silenciosa. Marta intentó iniciar una conversación, pero Perales estaba ausente. Su mente divagaba entre acordes y letras, pero también entre el amor y la culpa. La mirada de su hija, llena de esperanza, lo perseguía. Ella quería que su padre estuviera presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Pero la presión de la industria lo empujaba hacia el abismo. En un momento de desesperación, Perales se encerró en su estudio. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos, fotos familiares, premios y letras de canciones que nunca había terminado. Se sentó frente al piano, sus dedos temblaban. La melodía que solía fluir con facilidad ahora se sentía como un peso. ¿Cómo podía escribir sobre el amor cuando sentía que lo estaba perdiendo? La pregunta lo atormentaba. ¿Era egoísta por querer seguir su sueño? ¿O era un buen padre al intentar proporcionar un futuro mejor para su familia? La lucha interna lo desgastaba. La fama le ofrecía un mundo de posibilidades, pero a costa de su paz mental. Cada nota que tocaba parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. Al día siguiente, Perales decidió asistir al evento. La alfombra roja lo esperaba, llena de flashes y sonrisas. Pero en su interior, la angustia crecía. Mientras posaba para las cámaras, su mente viajaba a casa. Imaginaba a su hija, sola en su habitación, esperando que su padre regresara. La imagen lo golpeó como un rayo. ¿Era esto lo que quería? Ser un ícono, pero a costa de ser un padre ausente. Durante el evento, las palabras de los demás resonaban en su mente. Eres un genio. Tu música cambia vidas. Pero, ¿cambiaría su ausencia la vida de su hija? La presión aumentaba. La gente lo aclamaba, pero él solo quería escapar. La fama era un espejismo, y detrás de él su familia se desvanecía. Al regresar a casa, encontró a Marta esperándolo en la sala. Su mirada era un mar de emociones. Ella sabía que algo no estaba bien. Perales se sentó, y por primera vez se permitió ser vulnerable. Habló de su miedo, de su lucha interna. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La música había sido su salvación, pero también su condena. Marta lo escuchó con atención. Ella entendía la pasión de su esposo, pero también sabía que la familia debía ser la prioridad. No tienes que hacerlo solo, le dijo. Podemos encontrar un equilibrio. Esa frase resonó en su corazón. Tal vez había esperanza. Tal vez podía ser un artista y un padre al mismo tiempo. Esa noche, Perales tomó una decisión. La música no debería ser un sacrificio. Decidió reducir su carga. Priorizar su tiempo en casa. La fama podía esperar. La familia era su verdadero éxito. Con cada acorde que tocaba, se sentía más ligero. La lucha no había terminado, pero ahora tenía un propósito claro. La vida de Perales no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar. La música seguiría siendo su pasión, pero su familia sería su ancla. En ese momento, comprendió que el verdadero éxito no se mide en premios, sino en los momentos compartidos con los que ama. La fama podía ser efímera, pero el amor era eterno. Las luces del escenario brillaban intensamente, reflejándose en el sudor de su frente. Perales, con su guitarra en mano, miraba a la multitud. Miles de rostros lo observaban, pero en su mente solo había un eco. ¿Valió la pena dejar todo por la música? El sonido de los aplausos resonaba en su pecho, pero la euforia se mezclaba con una profunda tristeza. Había dedicado su vida a crear melodías, a contar historias a través de sus canciones. Sin embargo, en este último concierto, la realidad se le presentaba con una claridad desgarradora. ¿Qué había sacrificado en el camino? ¿Familia? ¿Amistades? Momentos que nunca volverían. Mientras tocaba, sus dedos se movían automáticamente, pero su mente viajaba a lugares oscuros. Recordaba las noches en vela,
las giras interminables, el vacío que sentía al regresar a un hogar que ya no reconocía. La música había sido su refugio, pero también su prisión. Cada acorde que tocaba era un recordatorio de lo que había perdido. La multitud estalló en vítores, pero él no podía escuchar. Su corazón latía con fuerza, como si intentara romper las cadenas que lo ataban a su pasado. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al elegir la música sobre todo lo demás. ¿Era realmente feliz? ¿O había estado persiguiendo una sombra? ¿Un sueño que nunca podría alcanzar? Las luces comenzaron a parpadear, y el ambiente se tornó tenso. Perales sintió que el aire se volvía denso, como si el peso de sus decisiones lo aplastara. La música, que antes le traía alegría, ahora se sentía como una carga. Cada nota era un recordatorio de las oportunidades perdidas, de las risas que no había compartido, de los abrazos que no había dado. En un instante, su mirada se encontró con la de un niño en la primera fila. El pequeño sonreía, sus ojos brillaban con admiración. Era un reflejo de lo que él había sido, un soñador con el corazón lleno de esperanza. Pero, ¿qué futuro le esperaba a ese niño si seguía el mismo camino? ¿Estaría dispuesto a sacrificar todo por un sueño que podría desvanecerse en un instante? La pregunta lo atormentaba. La música había sido su vida, pero también había sido su mayor sacrificio. ¿Era justo que otros pagaran el precio de su éxito? La culpa lo envolvía como una sombra. ¿Cuántas veces había dejado a su familia esperando? ¿Cuántas veces había perdido momentos que nunca volverían? El solo de guitarra que estaba tocando se convirtió en un lamento. Cada nota parecía gritar su dolor interno. La multitud seguía vitoreando, pero él se sentía cada vez más distante. Era como si estuviera atrapado en una burbuja, observando su propia vida desde afuera. La música, que una vez fue su salvación, ahora se sentía como una traición. El final de la canción se acercaba, y con él, la decisión que había estado evitando. ¿Debía seguir adelante, aferrándose a un sueño que lo había consumido? ¿O era el momento de dejarlo ir, de buscar una vida más plena, más real? La lucha interna se intensificaba. La voz de su corazón chocaba con la razón. La música siempre había sido su pasión, pero ¿a qué costo? Las luces se atenuaron, y el silencio se apoderó del lugar. Perales se quedó en el centro del escenario, sintiendo el peso de cada mirada. Era un momento decisivo. La multitud contenía la respiración, esperando su próximo movimiento. Pero él estaba atrapado en su propio laberinto emocional. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Valió la pena dejar todo por la música? La respuesta no era sencilla. Había momentos de gloria, pero también un vacío que lo consumía. La música había sido su vida, pero también su mayor sacrificio. ¿Podría encontrar un equilibrio? ¿Podría reconciliar su amor por la música con la necesidad de vivir plenamente? Con el corazón en la mano, Perales tomó una profunda respiración. Sabía que la respuesta no llegaría de inmediato, pero en ese instante comprendió que la música siempre sería parte de él, sin importar la decisión que tomara. La lucha interna continuaría, pero quizás, solo quizás, había esperanza para un nuevo comienzo. Las luces del escenario parpadean, creando sombras danzantes en el rostro de Perales. Su mirada, una mezcla de tristeza y determinación, se pierde en el horizonte. El eco de la última nota resuena en el aire, como un susurro que se niega a desvanecerse. La multitud, en un silencio reverente, espera. Sabe que este momento es crucial. Perales respira hondo. Cada inhalación es un recordatorio de su viaje. Ha entregado su vida a la música, pero ahora se enfrenta a una pregunta que lo atormenta. ¿Qué legado deja un artista que ha dado todo por su pasión? Las lágrimas comienzan a acumularse en sus ojos, reflejando las luces del escenario. La emoción lo abruma, pero no puede permitirse quebrarse. La música ha sido su refugio, su salvación. Cada acorde, cada letra, ha sido un pedazo de su alma. Pero, ¿ha logrado realmente tocar los corazones de quienes lo escuchan? ¿O solo ha sido un eco en el vasto vacío del olvido? La duda lo consume. Se pregunta si su arte ha tenido un impacto duradero, o si, al final,
todo se desvanecerá como un susurro en la brisa. Mientras observa a su público, ve rostros familiares y desconocidos. Algunos lloran, otros sonríen, pero todos comparten un hilo invisible que los une. Esa conexión es lo que lo ha mantenido en pie. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre se cierne sobre él. ¿Es suficiente? ¿Puede un artista realmente dejar una huella en el mundo? Recuerda sus inicios, las noches en vela, los sacrificios. Cada paso en su carrera ha sido una lucha. La presión de ser un ícono, de ser el mejor, ha sido abrumadora. Pero, ¿a qué costo? Se pregunta si ha perdido partes de sí mismo en el camino. La fama, el reconocimiento, ¿valen la pena si se pierde la esencia? La música es su vida, pero también es su carga. Cada éxito trae consigo una expectativa mayor. La gente espera más. Siempre más. Y él, atrapado en esa rueda, se siente como un prisionero de su propio talento. La pregunta lo atormenta. ¿Ha sido su vida un sacrificio en vano? ¿Qué queda de él cuando las luces se apagan y el telón cae? Con cada lágrima que cae, siente el peso de su legado. ¿Qué mensaje deja atrás? ¿La alegría de sus canciones? ¿El consuelo en sus letras? ¿O tal vez la tristeza de una vida dedicada a un arte que a veces se siente solitario? La música puede unir, pero también puede aislar. En su corazón, lucha con la idea de que su legado podría ser efímero, como un sueño que se desvanece al despertar. La multitud comienza a aplaudir, pero él no puede escuchar. Su mente está atrapada en un torbellino de pensamientos. Se pregunta si alguna vez podrá encontrar la respuesta. ¿Qué significa realmente ser un artista? ¿Es suficiente con ser recordado por sus canciones, o se necesita algo más profundo? La búsqueda de significado lo consume. Finalmente se dirige a su público. Su voz tiembla, pero hay una fuerza en sus palabras. Gracias por estar aquí, dice, aunque su corazón grita más. Gracias por escucharme. Pero en su interior, la pregunta persiste. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? ¿Puede un artista realmente dejar un legado que trascienda el tiempo? Las luces parpadean una vez más, y en ese instante siente que el tiempo se detiene. La conexión con su público es palpable. Cada persona en la sala lleva consigo una parte de su historia, pero ¿será suficiente para que su música viva más allá de él? La incertidumbre lo envuelve, pero también hay una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su legado no se mide en fama, sino en el impacto que ha tenido en las vidas de quienes lo han escuchado. Con un último suspiro, Perales se despide. Las lágrimas caen libremente ahora, pero hay una paz en su corazón. Ha dado todo lo que tiene. Y aunque la pregunta persista, sabe que su música seguirá resonando en aquellos que la han amado. En ese momento, entiende que el verdadero legado de un artista no se encuentra en la fama, sino en el amor que deja atrás. La historia de José Luis Perales comienza en un pequeño pueblo, donde la música era más que un arte. Era una forma de vida. Desde niño, José Luis se sentía atrapado entre dos mundos. El de su familia, que esperaba que siguiera un camino tradicional, y el de su pasión por la música, que lo llamaba con una fuerza irresistible. Este conflicto interno lo acompañó durante toda su vida. Cada vez que se sentaba al piano, sentía una mezcla de libertad y culpa. La melodía fluía a través de él, pero cada nota también traía consigo el peso de las expectativas familiares. ¿Debía seguir su corazón o cumplir con el deber? Esta pregunta lo atormentaba. La música lo liberaba, pero también lo aislaba. En su mente, la música era un refugio, pero también una carga que lo alejaba de quienes amaba. Un día, mientras componía una nueva canción, recordó a su madre. Ella siempre había soñado con verlo convertirse en médico. La música no te dará de comer, le decía. Pero cada vez que tocaba, sentía que su alma se alimentaba. ¿Era egoísta por querer seguir su sueño? Esa duda lo consumía. La lucha entre su deseo y la presión familiar se intensificaba.
Las noches se volvían largas y solitarias. José Luis se encerraba en su habitación, rodeado de partituras y recuerdos. La música se convertía en su única compañía. Pero a medida que crecía su talento, también lo hacía a la distancia con su familia. Cada éxito era un recordatorio de lo que había sacrificado. ¿Valía la pena? La pregunta lo perseguía como una sombra. Un día, recibió una llamada que cambiaría su vida. Un productor musical quería escuchar su trabajo. Era la oportunidad que había estado esperando. Sin embargo, la emoción se mezcló con el miedo. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si su familia nunca lo aceptaba por lo que había elegido? La presión aumentaba. La música era su sueño, pero también su mayor temor. En el estudio de grabación, cada acorde resonaba con su historia. Las luces brillaban, pero su corazón latía con fuerza. La voz del productor lo sacó de su ensueño. Esto es increíble, José Luis. Tienes un don, pero en su mente, la voz de su madre seguía resonando. Y si no es suficiente, la inseguridad lo invadía. La música podía ser su salvación, pero también su condena. A medida que avanzaba en su carrera, las críticas comenzaron a llegar. Algunos lo alababan, otros lo despreciaban. La dualidad de la fama lo atormentaba. ¿Era realmente un artista o solo un fraude? La lucha interna se intensificaba. La música, que una vez fue su refugio, se convertía en un campo de batalla. Cada éxito traía consigo la presión de superarse, de no decepcionar a quienes creían en él. En una noche oscura, mientras miraba por la ventana, se dio cuenta de algo crucial. La música no solo era su carga, también era su voz. A través de ella, podía expresar sus miedos, sus anhelos y su dolor. Decidió que no podía dejar que el miedo lo controlara. La música era su verdad, y debía abrazarla, sin importar las consecuencias. Con cada nueva canción, José Luis se liberaba un poco más. La música se convirtió en su forma de sanar. A través de sus letras, comenzó a reconciliarse con su pasado. La culpa y el miedo empezaron a desvanecerse. La música ya no era solo un refugio. Era su forma de vida. Pero la pregunta seguía presente. ¿Podría encontrar la paz con su familia? Finalmente, decidió enfrentar sus demonios. Organizó un concierto en su pueblo natal. Quería compartir su viaje, su lucha y su amor por la música. La noche del evento, el auditorio estaba lleno. La tensión era palpable. ¿Aceptarían su elección? ¿Lo entenderían? Al subir al escenario, sintió una mezcla de nervios y determinación. Comenzó a tocar. Cada nota era un grito de libertad. La música llenó el aire, y con cada acorde se sentía más cerca de su verdad. Cuando terminó, el silencio fue abrumador. Luego, un aplauso estalló. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Había encontrado su voz, y con ella, la aceptación. La historia de José Luis Perales es un recordatorio de que la música puede ser tanto un refugio como una carga. A través de su viaje, aprendió que seguir su pasión no significaba abandonar a su familia, sino encontrar un camino que los uniera. Si te ha conmovido su historia, suscríbete para más relatos que tocan el alma.